Hoy nos adentramos en un material muy particular, un guión de debate satírico que lleva por título Debate satírico, Trump y Proyecto 2025. Efectivamente. Nuestra fuente es este texto que, bueno, hay que dejar claro desde ya que no busca ser un análisis político riguroso, para nada. Es más bien una representación humorística y deliberadamente exagerada de un posible debate. Exacto. O sea, imaginemos una discusión llevada al extremo total entre dos arquetipos. Por un lado, Alicia, que la pintan como alarmista hasta el drama, vamos. Sí, Y por otro, Roberto, que es su contraparte, el escéptico sarcástico. El guión usa esta tensión, ¿no?, la hipérbole, la sátira, para comentar ideas que se asocian a Donald Trump y al llamado Proyecto 2025. claro. Y nuestro objetivo aquí, yo creo que es importante recalcarlo, es desmenuzar cómo este texto satírico en concreto construye su comentario. No vamos a entrar a juzgar la política real, ni mucho menos, No. sino a entender qué mecanismos usa el guión, la exageración, el contraste entre estos personajes tan marcados, para comunicar ciertas ideas o quizás ansiedades sobre el proyecto 2025 y la figura de Trump. Siempre, eso sí, reconociendo que estamos en el terreno del humor crítico. Pues venga, vamos a meternos en harina. El guión arranca fuerte, ¿eh? Con el propio Proyecto 2025. Alicia, el personaje alarmista, lo presenta como un tocho de 900 páginas. Vaya, Casi nada, y lo llama, ojo, Manual de Instrucciones para convertirse en emperador. La hipérbole salta a la vista desde la primera frase, vamos. es que es una forma muy directa de establecer el tono, ¿no? Desde el principio. Esas 900 páginas ya crean una imagen de algo. Denso, abrumador. Y la etiqueta de Manual de Emperador define inmediatamente el marco de la crítica, satírica. El miedo a una concentración de poder. Bueno, excesiva. Y el guión subraya una propuesta muy concreta, el despido de 50.000 funcionarios federales para ser reemplazados por leales. Alicia, claro, se lo lleva a su terreno y se imagina un ejército de clones de Trump. Incluso se menciona la idea de conservadores armados listos para luchar contra el Estado profundo. Tela. Aquí la sátira, bueno, no solo ridiculiza esa idea de lealtad ciega por encima de la competencia, que ya de por sí, sino que parece querer conectar con un miedo más amplio, ¿no? Al autoritarismo que borra la individualidad, al usar la imagen de clones y armados. Sí, aunque luego Roberto sugiera que lo de armados es metafórico, no. Pero el guión busca una reacción visceral, yo creo. Va más allá del mero desacuerdo político. Y ahí entra Roberto, el escéptico, que va al quite dudando que Trump se haya leído el documento siquiera. Claro. Y sugiriendo que lo de armados quizás sea con portapapeles muy intimidantes. Tiene su punto irónico. Exacto. El guión establece esa dinámica constante, la alarma súper exagerada frente a la minimización irónica. Lo interesante aquí, para nuestro análisis, no es si los hechos son tal cual se cuentan, que es sátira, Claro. sino cómo esta tensión satírica refleja un debate real sobre la posible reestructuración del funcionariado, el criterio de lealtad política, pero llevándola a un extremo cómico, claro. Y desde ahí, el guión lleva ese hipérbole al ámbito del poder presidencial. El tema de la inmunidad. Alicia expresa una preocupación enorme por el control directo sobre agencias como el FBI o el Departamento de Justicia. Y aquí el texto introduce un elemento del mundo real, que es el caso Trump versus United States de la Corte Suprema. Pero claro, lo filtra totalmente a través de la visión de Alicia. Ella habla de inmunidad absoluta por actos oficiales. Lo interpreta como una especie de carta blanca total. Su analogía es tremenda, ¿eh? Dice, es como darle a un niño las llaves de una tienda de dulces. Si los dulces fueran arsenales nucleares. Pinta un escenario de poder sin control alguno. Es fascinante aquí ver cómo la sátira utiliza un debate legal que es complejo sobre los límites de la inmunidad presidencial para explorar el miedo al abuso de poder. No se mete en los detalles jurídicos, obviamente, No, claro. sino que usa el concepto como símbolo de un poder que podría ser ilimitado. Y, por supuesto, Roberto actúa de contrapeso, como siempre. Sí, él recuerda que, bueno, la Constitución pone al presidente al frente del Ejecutivo. Su comentario es bastante mordaz. ¿Estás diciendo que Trump quiere hacer su trabajo?
Y esa es la clave de la sátira en este punto, creo yo. No se debate si el presidente dirige el Ejecutivo, que eso está claro, sino hasta qué punto y con qué controles. El guión usa la exageración para plantear preguntas sobre la rendición de cuentas, los posibles riesgos de interpretar la inmunidad de una forma muy, muy laxa. Es una forma de llevar al absurdo los temores sobre un Ejecutivo sin frenos. Y la tensión entre esa alarma y el sarcasmo sigue cuando el texto se mete con el posible desmantelamiento de agencias y la política climática. Alicia se muestra aterrada directamente ante la idea de eliminar departamentos enteros como Educación o Seguridad Nacional, o incluso la NOAA, que es la que predice huracanes. El guión vuelve a tomar debates políticos que existen, ¿no?, sobre la pertinencia o el tamaño de ciertas agencias federales y los deforma a través de la lente satírica. Alicia imagina consecuencias catastróficas e inmediatas, claro. Su frase es puro drama. No sabremos cuándo vienen los huracanes. La gente estará tranquilamente en la playa y ¡bam! Huracán sorpresa. También se apunta a la destrucción de políticas climáticas y a la promoción de combustibles fósiles. Todo muy apocalíptico. Y de nuevo, el contraste. Alicia ve el apocalipsis climático y administrativo. Roberto, en cambio, trivializa el impacto. Recuerda que el país existía antes del Departamento de Educación y que las apps del móvil pueden suplir a la NOAA. Su comentario sobre la fiabilidad de su rodilla comparada con la NOAA es ya el culmen del sarcasmo, ¿no? Sí, sí. Es interesante cómo esa trivialización funciona dentro de la sátira. No sé qué piensas. Totalmente. Al hacer que Roberto minimice riesgos que son complejos con anécdotas simplistas o soluciones tecnológicas así muy superficiales, el guión no solo crea ese contraste cómico, Claro. sino que parece satirizar una táctica real, la de desviar la atención de problemas sistémicos mediante la ridiculización o la simplificación extrema. Presenta dos visiones caricaturescas, de las consecuencias de un posible cambio radical de prioridades gubernamentales. El siguiente punto que la sátira exagera es la situación en la frontera y el uso de militares. El guión describe a Alicia señalando órdenes del primer día para desplegar militares y Guardia Nacional. Este es otro tema políticamente muy cargado que el guión aborda de frente: la seguridad fronteriza y los debates sobre su posible militarización. Y lo hace, como siempre, a través de la hipérbole de Alicia. Ella llega a hacer una comparación con el primer día de Hitler, aunque, ella misma admite en el texto que es una comparación débil y que, de hecho, no sabe qué hizo Hitler realmente ese día. Es una hipérbole tan desmedida que casi se anula a sí misma dentro del propio guión, lo cual también es una forma de comentario, supongo. Roberto, lógicamente, la descarta de plano y presenta la presencia militar en la frontera como una medida estándar de seguridad. Lo normaliza. Sí. El guión también introduce un incidente específico, una redada a trabajadores surcoreanos en Georgia. Alicia lo presenta como algo ominoso, sugiriendo que estaban formando a trabajadores estadounidenses. Y aquí Roberto explota una aparente contradicción lógica, tal como se presenta en el texto, claro. El problema es que arrestaron a gente ilegal o que estaban enseñando a los locales. ¿En qué quedamos? El guión usa estos detalles específicos relatados de forma que generen ambigüedad o controversia. Sí, sí. Para alimentar el choque exagerado entre los personajes y mostrar cómo un mismo hecho puede interpretarse de formas radicalmente opuestas, ¿no? Luego el guión se centra en los decretos ejecutivos y los programas DI, esto de diversidad, equidad e inclusión. Se habla de 26 decretos firmados supuestamente el primer día de mandato. El número 26 funciona claramente como un recurso satírico para sugerir una velocidad y un alcance arrolladores, casi autocráticos en la implementación de cambios. Es una cifra diseñada para impactar, ¿no? Y alimentar la alarma de Alicia, claro. Y se destacan dos acciones concretas mencionadas en el texto: eliminar todos los programas de EI y restaurar la pena capital federal como elemento disuasorio definitivo. La reacción de Alicia es puro personaje, dice. Diversidad, que todos sean iguales, como clones, mis clones. El guión presenta estas medidas como reveses rápidos a políticas o iniciativas previas, y como es habitual, Roberto interviene para contextualizar o relativizar la cosa. Así es. Compara los 26 decretos con los 9 de Biden, calculando irónicamente que Trump sería 2.9 veces más productivo. Vaya cálculo. Y sobre la pena capital, recuerda su larga historia en Estados Unidos. Como quitándole hierro al asunto, ¿no? Este intercambio permite al guión satirizar ambas caras de la moneda, digamos,
tanto la posible radicalidad y rapidez de ciertos cambios políticos como las reacciones que generan, que oscilan entre la alarma desmedida de Alicia y una normalización por parte de Roberto que quizá ignora el contexto o las implicaciones específicas del momento. Me parece fascinante cómo la sátira utiliza un concepto legal real, la teoría del ejecutivo unitario, en la siguiente sección. Alicia la describe de forma muy gráfica. El presidente puede hacer lo que quiera con todo el gobierno, y la compara con Luis XIV, pero con Twitter. Es un ejemplo clarísimo de cómo la sátira toma un concepto jurídico complejo que tiene diferentes interpretaciones y matices sobre el alcance del poder presidencial y lo reduce a una caricatura de poder absoluto. La interpretación que hace Alicia en el guión sirve para encarnar ese temor a una presidencia imperial casi. Y Roberto, fiel a su papel, le resta toda importancia. Dice que ejecutivo está en el nombre del cargo, como si fuera la descripción más obvia del trabajo. Poco más. Lo que hace el guión con esto es utilizar un debate constitucional real como vehículo para la comedia y la crítica. No pretende explicar la teoría en profundidad, ni mucho menos, No. sino usarla como un símbolo de poder presidencial expansivo para generar ese choque entre la visión apocalíptica de Alicia y la displicencia, el pasotismo casi, de Roberto. Es una forma satírica de explorar los límites percibidos del poder ejecutivo. Volviendo al proyecto 2025 en sí, hay un momento en el guión donde se subraya que Trump niega conocerlo, a pesar de que, según Alicia, su nombre figura prominentemente y sus supuestas acciones se alinearían perfectamente con él. Este punto del guión juega con la ambigüedad sobre la autoría y la intencionalidad en política, ¿no? Plantea la pregunta, ¿estamos ante un plan meticulosamente orquestado y asumido por el líder? ¿O ante una convergencia de ideas dentro de una misma corriente ideológica que el líder simplemente canaliza o, aprovecha? Alicia lo ve clarísimo con su analogía del pastel. Negar la receta mientras tienes chocolate en la cara. Para ella es una prueba irrefutable de planificación deliberada. Mientras que Roberto lo reduce a una obviedad, los conservadores proponen políticas conservadoras. ¡Qué sorpresa! Lo compara con descubrir que todos los veganos quieren ensalada. Intenta desmontar la idea de conspiración presentándolo como algo, predecible. A través de este diálogo tan exagerado, el guión parece estar cuestionando la transparencia en la relación entre los políticos y los think tanks, o grupos que diseñan estas plataformas, ¿no? Se siembra la duda sobre si las acciones son fruto de un plan conocido y aceptado, o si responden a una dinámica ideológica más difusa. Exacto. Deja al espectador de este debate ficticio con esa incertidumbre, que es en sí misma una forma de comentarios sobre cómo se percibe a veces la elaboración de la política. Es interesante. Y llegamos al clímax del debate en el guión. Se menciona una supuesta cita de Kevin Roberts, el presidente de la Heritage Foundation, hablando de una segunda revolución estadounidense. Alicia, por supuesto, se lo toma al pie de la letra. Literal. Esta frase, segunda revolución estadounidense, es utilizada por el guión para llevar la alarma de Alicia a su punto máximo, a la ebullición. La interpretación literal de lo que podría ser simplemente una metáfora política es un recurso cómico constante en el texto, pero aquí sirve para escalar hacia la conclusión hiperbólica final. Es entonces cuando Alicia presenta su lista de verificación para la receta para dominar el mundo. Controlar gobierno, ejército, justicia, poder despedir a discreción, inmunidad. Y concluye que solo le falta un gato persa y un trono giratorio. Es la apoteosis de la hipérbole, vamos. La conclusión de Alicia es rotunda y totalmente caricaturesca. Dominación mundial. Y frente a ella, Roberto ofrece una visión mucho más terrenal, casi anticlimática, diría yo. Sí, lo describe simplemente como una plataforma política conservadora agresiva, que debería ser debatida vigorosamente. Punto. Incluso refuta la idea de Alicia de que sea algo inédito, mencionando a Adams, a FDR, a Nixon, como presidentes acusados en su día de extralimitarse. Y es significativo que el propio narrador del guión al final intervenga para modular un poco. Reconoce que el proyecto 2025 es real, que sus propuestas son controvertidas y que merecen un debate serio. Pero califica la comparación con la dominación mundial como una exageración entretenida. Señala que la verdad probablemente esté en un punto intermedio, lo cual es, bastante sensato dentro de la locura del guión. Entonces, si destilamos las claves de cómo este guión satírico aborda el tema, vemos un enfoque recurrente en la posible concentración del poder presidencial, ¿verdad? Sí, clarísimo. La sustitución del criterio de competencia por lealtad,
El desmantelamiento de estructuras gubernamentales, cambios políticos drásticos y rápidos, como en los temas de DI o clima. También esa visión extrema de teorías como la del Ejecutivo unitario. Exacto. Y esa siembra de dudas constantes sobre la autoría y el conocimiento real de los planes por parte de Trump, según el guión. Y es crucial insistir una vez más en la naturaleza de la fuente. Hemos analizado una sátira, una obra de humor crítico. Toma elementos de la realidad política, el proyecto 2025 existe, ciertas propuestas se han debatido, pero los deforma, los exagera y los caricaturiza hasta el extremo. Eso es. Nuestro análisis se ha limitado a desglosar cómo funciona esa sátira en este guión en particular. ¿Qué ideas comunica a través de sus recursos, manteniendo siempre una postura imparcial sobre el contenido político subyacente? No estamos valorando el proyecto real. Exacto. Y quizá la reflexión final que nos provoca este análisis es precisamente sobre el papel de la sátira en sí misma. Este guión, con todas sus exageraciones y su humor a veces grueso, utiliza la comedia para canalizar y explorar ansiedades muy presentes en el debate público sobre el poder ejecutivo y sus límites. Totalmente. Más allá de la caricatura de Alicia y el cinismo de Roberto, la pregunta de fondo que late en este tipo de sátira sigue siendo relevante, yo creo. ¿Cómo navegan las democracias contemporáneas el equilibrio, que siempre es tenso, entre la necesidad de una gobernanza efectiva, a veces enérgica, y el riesgo constante de la extralimitación del poder? Una cuestión que, sin duda, da para seguir pensando.